tema un poco largo que le puse de título El bosque entero, porque se va a tratar de intentar no ver la vida de Jesús, ni el libro de Hechos, ni todo esto como cada pieza del rompecabezas, sino vamos a tratar de verlo como un rompecabezas completo. Se trata de no ver cada pieza por separado, como que siempre estamos acostumbrados a poner mucha atención en, ay, tal milagro, o tal enseñanza, o tal cada cosa, cada vez que leemos, pues leemos un poquito, ¿no? Entonces nos quedamos grabándonos con ese poquito, pero hoy vamos a tratar de verlo como todo global. Entonces, por eso puse estos rompecabezas. Estos son 2 videitos de el bosque que queda junto a nuestra casa, al que siempre vamos nosotros a caminar. Así es el caminito, así es el bosquecito. Un bosque. Qué hermoso. Sí, gracias. Es súper bonito y nos fascina ir a caminar o andar en bici. Y ese camino que ven ahí es para los caballos, así es que también hay muchos caballos por ahí. Estas son otras 2 fotos. Y también de pronto vamos caminando y nos vamos encontrando estos como pequeños tesoritos. Aquí en República Checa hay muchos hongos y de hecho muchos se comen. Estos rojos no y los otros tampoco, pero se pueden encontrar muchos hongos en el bosque y nos encontramos también, aquí se usa mucho que los niños vayan al bosque y construyan unas casitas chiquitas como de gnomos. Entonces les adornan y son unas casitas hechas de palitos y están adorables y es muy usual que nos encontremos eso y podemos ver venaditos y es muy bonito porque disfrutamos mucho cada pedacito, ¿no? Y nosotros pues solo veíamos el bosque caminando y no sabíamos cómo era el bosque, no sabíamos el bosque completo. Nos vamos fijando pues en estas cositas, ¿no? En los hojitas, en los honguitos, en los árboles, pero no teníamos idea de la forma en general del bosque. Y entonces lo buscamos en Google porque ahí tenemos que encontrar cómo tenemos que llegar. Entonces, este es el bosque cuando lo vemos desde Google. Desde arriba, cuando necesitamos saber dónde vamos a estacionar el coche, por ejemplo, pues aquí lo vemos, ¿no? Y entonces luego lo alejamos un poquito más y así se ve, hay una gasolinera y así, ¿no? Y luego lo alejo más y fíjense la forma que tiene. ¿Ya vieron en la forma del bosque? Tiene corazón. Exacto. Tiene la forma de un corazón. El bosque completo al que nosotros vamos a caminar es precisamente este, que tiene la forma de un corazón. Pero si vamos caminando entre los árboles, eso no lo podemos ver, solo si lo vemos desde arriba. Entonces, hoy lo que vamos a tratar de hacer es precisamente darle como un alejamiento al ministerio de Jesús y al ministerio de Hechos de los Apóstoles para poder ver cómo sería desde fuera, desde alejándolo, ¿me entienden? Entonces, escribí aquí, si tuviéramos que escribir en una frase la misión de Jesús, ¿cuál sería? Es lo que vamos a tratar de ver. Entonces vamos a ver el camino de Jesús en orden cronológico, nos va a ayudar un poco a ver esta globalidad y vamos a ir viendo cómo cada etapa nos va enseñando en qué estaba tramando en ese momento Jesús, a qué estaba dedicando su manera de pensar, sus acciones, todo tenía una intención. Entonces este día vamos a tratar de ver eso. ¿Por qué es importante ver el bosque como un todo? Porque, bueno, para entender la intención completa de Jesús. No se trata nada más de hacer discípulos como una tarea aislada, sino que es un movimiento que empieza Jesús y que pasa a los discípulos. Entonces vamos a ver cómo eso va pasando, traspasando y cómo nos llega todavía a nosotros, ¿no? Pero si vemos solo una ramita, uno de sus milagros, una de sus enseñanzas, pues nos perdemos toda la intención global. Entonces eso. Y otra es no perdernos en los detalles y olvidar la misión.
las ramitas, o sea, los milagros, las enseñanzas son sumamente importantes porque eso es como lo que nos va a ayudar a nutrirnos cada día, ¿no? Es lo que hace que todo esto sea un alimento. Es alimento porque es un proceso de nutrición diaria. Eso. Pero también pues nos ayuda a ver todo esto en completo, ¿no? Luego, ver el modelo replicable de Jesús es otra cosa que nos va a ayudar tratar de verlo de una manera global, completa, ¿no? Y es cómo vamos a ver la vida de Jesús, cómo era para tratar también de traerlo a nosotros, a nuestra vida, tratar de ver cómo se puede replicar, cómo podemos copiar su vida, no cada cosita, sino su idea global, general, usando nuestros dones, nuestros talentos, pero con su idea completa. Entonces eso. Otra es, aquí es todo lo que hacía Jesús, que lo vamos a ir viendo en todo esto. Luego, inspirarnos a vivir como parte del gran plan, porque como que, no sé, también como lo del rompecabezas, por ejemplo, es muchísimo más fácil ver la caja cuando estamos armando un rompecabezas. Es mucho más fácil saber qué cosa estamos armando, nos sirve como de guía y también de inspiración. Si no lo tenemos, nos vamos a ir perdiendo dentro de qué cosa estamos haciendo, ¿no? Pero si lo vemos completo, pues es mucho más fácil poder ir guiando. Y la última es enfocarnos en la multiplicación, no solo en el mantenimiento. O sea, la multiplicación está en el corazón de Dios. Si nosotros solo nos preocupamos por estarnos manteniendo en nosotros y ser buenos cristianos, pero sin fijarnos en el plan global de Cristo, pues nos vamos a perder cosas importantísimas y valiosísimas, no nomás para el reino de Dios, sino también para nosotros, a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, pues el chiste es que ya, ahora sí vamos a empezar a ver la vida de Jesús. Vamos a empezar a ver cómo cada etapa muestra cómo Jesús iba adquiriendo seguidores, enseñando, multiplicando su impacto. Entonces aquí en esta presentación lo que hice es dividir el tiempo que estuvo Jesús en bloques o en secciones o en así, en partes, y el libro de Hechos, como para, puse una parte que como globalmente pasó esto, otra parte como que la idea general de este tiempo fue esto, y así vamos a poder ir viendo cómo Jesús avanzaba, hacia dónde quería llegar en general, ¿no? Entonces de eso se va a tratar. El primero inicia desde la preparación y todo esto pues viene en los primeros capítulos del libro, sobre todo de Mateo y de Lucas. Entonces empieza con antes de su, es más, yo le puse aquí desde su nacimiento, infancia, bautismo y tentación, pero empieza desde antes todavía, porque los libros de Mateo y de Lucas, por ejemplo, ni siquiera empiezan con su nacimiento, empiezan con la anunciación, empiezan con su genealogía, empiezan con todo esto, porque Dios siempre tiene un proceso de preparación. Entonces, eso nos sirve para conocer cuál es la tendencia de Jesús, pero también para nosotros mismos. También nosotros tenemos que prepararnos, que ver en qué Dios está preparándonos, en dónde estamos puestos, que Dios se ha tomado el tiempo para prepararnos ese ambiente, para prepararnos esas relaciones, para prepararnos ese carácter, para prepararnos en tantos sentidos y ver hacia dónde nos va a impulsar. Entonces, este tiempo es bien importante. Jesús no empezó su ministerio el momento en el que apareció en la tierra, sino que tuvo un tiempo de preparación. Entonces, esto es bien importante, todo un proceso. Y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ya lo verán. No nada más lo vamos a ver aquí. Pero bueno, luego sigue el segundo bloque, por ejemplo.
el primer año. Yo lo puse como el primer año, el llamado y la fundación. El ministerio de Jesús en realidad duró en la tierra 3 años. Antes de eso no era ninguna figura pública. Antes de eso era un niño, un bebé, un niño, un adolescente, un joven en su vida normal, en su vida cotidiana de persona, ¿no? De su parte de donde dice la Biblia, ¿no? Que su parte humana, su parte como hijo del hombre, ¿no? Entonces él estuvo ahí en la tierra sin estar haciendo vida pública. Pero de pronto en el primer año fue cuando él empezó a decir, tengo un llamado, ¿no? Vengo como parte de Dios y vengo todo esto. Y aquí es donde vemos lo primero que hace Jesús cuando empieza su vida pública. Lo primerito que hizo es el bautismo, fue a ser bautizado. Entonces, de ahí se fue al desierto y luego se fue a vivir de Nazaret, donde él vivía, y se mudó a Capernaum, que era un pueblo más grande. Y ahí empezó a llamar a sus primeros discípulos. Empezó sin hacer ningún milagro todavía, pero empezó a decir el reino de Dios está cerca. Empezó a hablar de cosas que tenían que ver con Dios, empezó ya como a decir, a ver, esto voy a hablar soy este tipo de persona, ¿no? Ahí se dio a conocer a él mismo, a los demás, como esa persona y no como cualquier otra, ¿no? Ya marcó una diferencia aquí, puso como un fundamento desde el principio. Entonces, aquí lo primero que vemos es cómo se mudó, aquí lo voy a marcar, aquí está Nazaret y Capernaum queda aquí. Entonces, lo primero que hizo fue se mudó, porque Nazaret era un pueblito muy pequeño, donde Jesús se daba cuenta que le quedaba chico, prácticamente. En cambio, Capernaum, pues era ya toda una ciudad, era un lugar mucho más grande, más lleno de gente, y él tenía una misión clara, y él sabía que no se podía hacer encalladito. Él sabía que se necesitaba estar donde hubiera gente. Entonces, por eso fue y empezó a llamar a sus discípulos nada más de hecho, fue así como sin hacer cosas grandiosas ni nada más ven y ve, que fue lo primero que decían los discípulos, ¿no? Ven, hemos encontrado al Hijo de Dios, ven y ve. Entonces venían y veían a Jesús y ya con sus puras palabras, y me imagino que con su pura mirada debe de haber sido espectacular, y entonces se le acercaban y lo empezaban a seguir sin que él hiciera mayor cosas, ¿no? Tenía que ver con hablar. Aquí puse también primeros milagros. Bueno, él dice primeros milagros y luego el encuentro con Nicodemo y la mujer samaritana, eso no eran milagros, pero eran palabras muy vivas. La gente no está acostumbrada a oír esas palabras vivas, ¿no? Entonces, por eso lo puse aquí en primeros milagros. Y las bodas de Caná, pues fue su primer milagro, entra dentro del primer año. A partir de ahí, Jesús ya empieza el segundo año, ya con enseñanzas y ya con milagros. Este bloque de tiempo lo estoy poniendo, pero es como el más estirado, es como el más grande, porque en este tiempo ya se da a conocer libremente, bueno, todavía un poquito no tan libremente, pero ya empieza a hacer milagros. Libremente, empieza a hacer sanidades, empieza a ser muy conocido, ya no nada más estaba en Nazaret y en Capernaum, sino que miren todo hacia dónde se va. Ya está en Galilea, todo esto es la parte donde es Galilea. Si se fijan aquí dice Galilea. Es como el estado de Galilea, el estado como mexicanos les digo, ¿no? Sería como un estado, por decir así, con varias ciudades. Entonces ahí estaban todas las ciudades, que es todo este lago de Galilea, precisamente.
y todas las ciudades que estaban ahí alrededor, que es Capernaum, Betsaida, Corazín, Capernaum, todavía se va hasta Tiro y Sidón. Tiro queda hasta acá, pero si se fijan, pues todo dentro de una localidad cerrada, ¿no? Más o menos pequeña. Bueno, ahí también pasan cosas, sobre todo, ahí lo que pasa es que atrae a mucha gente. Ahí ya las multitudes lo estaban siguiendo. Ya es cuando van la multiplicación de los panes y los peces, o sea, ya es cosas grandiosas. Y viene un gentío a seguirlo. O sea, lo que quería hacer en este pedazo, en este bloque de segundo año, a Jesús era ser muy conocido. Era que ya la gente supiera quién era, ¿no? Que la gente lo siguiera, que más personas lo conocieran. Entonces eso pasó aquí en este segundo año. El tercer año fue la formación y la prueba. A partir de este año empezó ya Jesús a casi parecía que a tratar de deshacerse de las multitudes. O sea, ya les decía unas cosas como para, a ver, si no vas a estar seguro, ni me sigas, básicamente, ¿no? O sea, a partir de aquí ya era mucho más intencional, ya se dio cuenta que habían muchos seguidores, pero pocos comprometidos. Entonces aquí ya Jesús lo que empieza a hacer es ya ver los más comprometidos, sus discípulos ya escogidos, y empieza a pasar ya con ellos mucho más tiempo, ser mucho más intencional con estas pocas personas que sabe que son más fieles, más leales, que están más dispuestos, ¿no? Y además, no nada más eso, sino que ya escogiéndolos, además los empieza a enviar. Ya les empieza a decir, así como yo hice, ahora quiero que tú vayas y hagas. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo hay un proceso de multiplicación, pero no así como que sea lo que tenga que ser a quien sea, no, sino dentro del círculo cerrado, a los más sólidos, a los más fuertes, a los más comprometidos. Ahí es donde quiere la multiplicación. No quiere nada más como decir así, sino más bien algo más estructurado, más, con más asertividad, ¿no? Y aquí vemos como todo esto ya empieza a pasar ya en todo Samaria. De pronto en los fechas importantes venía hasta Jerusalén, pero fíjense todo esto. O sea, todo esto ya son muchos kilómetros y lo caminaba todo el tiempo. Este caminito que ven aquí, rojo, ese caminito es el que tenían que caminar desde Capernaum hasta Jerusalén, que quedaba acá. Este es el segundo caminito, pero tenían que atravesar Samaria, tenían que pasar todo esto. O sea, ya aquí ya Jesús estaba por todas partes. Por todas partes. Él ya lo que quería era expandirse en cuanto a territorio, pero sobre todo en cuanto a fortalecer a sus discípulos. Ya estaba muy claro, ya tenía unos escogidos que se los llevaba a todas partes, ya estaba súper claro. Y luego termina con el otro, con los últimos meses, en estos bloques, ya es la culminación de la misión. O sea, ya cuando es la entrada triunfal, la última cena, el Getsemaní, todo lo que pasa aquí, ¿no? Ya es cuando ya les dice, ya me voy a ir, pero ustedes se van a quedar a cargo, toda esta parte. Entonces es esto, ¿no? Es este final. Y aquí, si se fijan, pues eso ya pasa más bien en Jerusalén, que era pues la ciudad más importante, ¿no? Entonces vemos cómo se va de lo pequeño a lo más mediano y luego a lo más y luego a lo más, y también con las personas. Primero en pequeño, solo su familia, luego se va y luego ya consigue a unas personas, luego consigue a más personas, luego como que desarrolla a las personas que estaban más comprometidas, y vemos cómo siguió así, ¿no? Y bueno, es que esto parece como de puros viajes, todo esto, ¿no? Porque ahorita vamos a seguir con Hechos, y Hechos también es puros viajes. Yo pienso
no se trata de viajes, se trata de que el estarse mudando saca de la zona de confort. Entonces yo creo que tiene más bien que ver con eso. No es así como, entonces te tienes que mudar, no, pero sí es, entonces tienes que salir de tu zona de confort, sí, eso sí. Eso sí es importante. Ellos los pusieron se tuvieron que mudar, se tuvieron que ir cambiando, tuvieron que ir aprendiendo otras cosas nuevas, otras culturas. No es importante, el cuerpo no es importante, pero lo que sí es importante es pues no estar esperando hacer siempre lo mismo, sino querer hacer algo diferente, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, todo esto. Bueno, ahora vamos a ver cómo es ya aquí es la mitad, entonces aquí es esto ya vimos el ministerio de Jesús en su totalidad viendo el bosque, ¿no? Esto se trató de solo la vida de Jesús. Ahora vamos a ver el libro de Hechos. Pero entonces, ¿cómo vemos aquí el ministerio de Jesús en su totalidad viendo el bosque? Vamos a ver estos ejes que muestran la continuidad de su ministerio. Yo le puse 3 grandes ejes, pero la verdad es que son 4, me equivoqué, no lo vi. Pero el chiste es que dice, Jesús, el evangelista itinerante. La primera vez que yo leí la Biblia así, en orden cronológico, fue porque siempre leía la Biblia y decía yo, ay no, qué ganas de poderme acordar de lo que leí hace la semana pasada y acordarme hoy, porque siento que me estoy perdiendo mucho en los detalles y no veo todo. Entonces me puse a hacer todo un literalmente, imprimí todos los 4 evangelios, los imprimí y recordé y así los iba acomodando para ver, a ver qué va primero, por qué y así. Hice todo esto y lo que aprendí después se me hizo súper interesante, pero lo principal es que como que dije yo, qué manera de viajar de Jesús, estaba como un evangelista itinerante. O sea, hubo una época dentro del cristianismo moderno que fue hace como en los 60, ¿no? Más o menos, que iban los grandes evangelistas y traían así hasta como sus carromatos, ¿no? Y ahí andaban viajando de lugar en lugar y diciendo, híjoles, casi como los de estos cirqueros, ¿no? O sea, como ve y vengan y yo les digo el evangelio y oraban y tal. Bueno, pues cuando yo leí esta vida de Jesús así, cuando yo la vi en cómo era, dije yo creo que hubiera sido Jesús como uno de esos evangelistas itinerantes. O sea, realmente lo que quería Jesús era compartir a toda la gente y se le notaba. Entonces ese es uno de los ejes que nos enseñan cómo continuó su ministerio. Otro es el discipulador estratégico, donde su visión no era solo sanar o enseñar o curar o quitar demonios, ¿no? Sino formar personas que continuaran su misión. Esa era su estrategia. Y pasó la gran parte de su tiempo con con sus 12 discípulos, sobre todo al final. Y luego, igual, aquí lo van a poder leer. Otro, obviamente, Jesús, el modelo a seguir, donde no solo vino a salvarnos, es que tiene un ministerio muy enorme Jesús, no nada más en su vida, sino también en su muerte. Yo no estoy enfocándome para nada en la muerte de Jesús, ni en todo lo que logró para nosotros, solo me estoy enfocando en su vida, y en esta parte enfocada al evangelismo y al discipulado, ¿no? Y luego esta parte, ¿no? Donde Jesús no solo vino a predicar y a hacer milagros, sino que vino a iniciar un movimiento precisamente enseñándole a sus discípulos a continuar desde que él estaba en vida, bueno, en vida sigue, ¿verdad? Desde que él estaba en la tierra, es lo mismo en lo que ahorita también es lo que debemos de continuar los discípulos, ¿no? Eso, y luego ya pasamos lo de Jesús, ahora el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia viene en Hechos, capítulo del 1 al 7, y otra vez, eso está aquí en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, pues luego Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y ahí esperen. Y entonces
fue el Espíritu Santo, los llenó, y a partir de ahí fue cuando empezó a crecer la iglesia, ¿no? No me voy a detener en detalles precisamente porque no quiero ponerme a hacer las cosas nada más en lo pequeño, más bien estoy contemplando como que todo mundo conocemos bastante bien la Biblia, entonces no me voy a enfocar en detalles, solo me voy a enfocar como en lo global. Entonces aquí pues seguramente que todos sabemos cómo estuvo lo del Espíritu Santo y luego la expansión de Judea y de Samaria. Otra vez, esto ya empiezan los discípulos, se van. Judea es toda esta área y por mucho más para abajo, y Samaria es toda esta área. Entonces ya no nada más están en un lugar pequeño, ya otra vez están grandes. Y esto viene básicamente en el capítulo del 8 al 12 del libro de Hechos. Se van todavía al camino de Gaza, que es todo esto. Aquí miren, aquí dice Gaza, pero pues Gaza es todavía un poquito más para acá abajo. Toda esta área ya empiezan a irse como más lejos, mucho más lejos. Y luego la expansión a los gentiles y los viajes misioneros. Todo esto viene del capítulo 13 al capítulo 21 del libro de Hechos. Y aquí están súper resumidísimos todos estos. Pero aquí lo que me gustaría que notaran es cómo este mapa está chiquito. Si se fijan, está enfocando nada más prácticamente en Chipre y en Damasco, en esta área de aquí. Y ya prácticamente aquí llega hasta esta Pisidia y ya. Esto fue el primer viaje misionero de Pablo, donde hizo nada más este caminito, para acá y para acá. El segundo viaje misionero de Pablo ya llegó mucho más lejos. Si se fijan, aquí ya está más achicado el mapa, porque ya viene Chipre aquí, pero acá está Jerusalén y ya viene Grecia, lo que ahora es Grecia, ¿se fijan? Que en ese entonces era Acaya y Macedonia. Entonces hasta acá llegaron y no nada más vino desde aquí y luego acá, luego se vino para acá. Todas estas iglesias, Tesalónica, Filipos, todas estas, no alcanzo a leer, luego allá aquí ya se regresó por tierra, pero a todo esto, Antioquía, Capadocia, todo esto, lo que ahora es Turquía. El tercer viaje misionero de Pablo está todavía un poco más alejado el mapa, no tanto, pero todavía un poquito más alejado, porque volvió a recorrer los lugares a donde había ido, pero ahora también fue como asegurarse todavía más, ¿no? O sea que esto se trató de ir en crecimiento, increciendo. Primero a unos lugarcitos, luego el evangelio se expandió, luego se expandió más. Y en el último viaje misionero de Pablo, ese ya el mapa, véanlo, ahora sí que ya está mucho más expandido, ya llega hasta Italia, porque ahora ya se estaba expandiendo todavía muchísimo más, ¿se fijan? Aquí ya fue el arresto de Pablo y su viaje a Roma. Entonces esto pues estuvo muchísimo más lejos. Y el último, que es el impacto final, el evangelio sigue expandiéndose. Todavía en el libro de Romanos 15, aquí viene, todavía en esa carta Pablo escribió un mensaje donde dice, cuando vaya a España iré a vosotros, y luego otro pedacito, y cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces no asegura la Biblia que haya llegado hasta España, pero si no llegó o si llegó, igual sus intenciones eran sí ir, eran llegar a lugares mucho más expandidos de lo que, oye, él nació en Tarso, en un lugar ahí chiquito que no era este lugarzote, ¿no? Sin embargo, en el propósito de Dios, vean todo lo que hizo Pablo, vean todo lo que hicieron sus discípulos. Bueno, si se fijan,
todo esto de lo que se ha tratado es de expandirse, de agrandar, de lanzar, de crecer. Ese es el corazón de Dios que tiene para nosotros. Todo esto, como les digo, sí se trata de diferentes lugares, pero sobre todo es una expansión de nosotros mismos, empezar a crecer en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a nuestros propósitos, pedir a Dios que expanda nuestros territorios, no nada más en físico, ¿no? Porque lo físico, como les digo, lo físico se va a acabar, pero lo que nosotros hagamos en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestro llamado, en cuanto a nuestra visión, que expanda todo eso, Dios, para que nosotros podamos no quedarnos encerradas en nuestra Galilea nada más, o en nuestra, es más, hasta más chiquito que solo su lugarcito, ¿no? No estoy llamándoles a viajar, no se trata de viajes esto, se trata de nuestro corazón, un corazón que crezca, un corazón que quiera entregar más, que quiera ir más, tocar más corazones, hablar a más personas, conocer más del amor de Dios para poderlo expandir, para poder hablar. Esa es la misión. Cuando lo vemos en global, esta es la misión que tenía Jesús en particular. Él no quería nada más llegar y hacer unos milagros para los poquitos que estaban ahí. Él lo que quería era llamar a unas personas para educarlas, para llamarlos, para procurarlos, enseñarles, y ellos pudieran tomar esta estafeta y encaminarse en lo que seguía. Eso sigue en el libro de Hechos. Después, todo el libro de Hechos se trata precisamente de lo mismo, de llegar más lejos, más fuerte, más sólidos, más encaminados, más fuertes en Cristo, más maduros, más... todo esto se trata de no estacionarnos, de no quedarnos en chiquito, sino en cuanto a nuestra manera de pensar, de transformar nuestra mente para que realmente podamos vivir el amor de Dios en acción y poderlo dar a conocer de una manera real y de una manera usando todos nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha preparado, ¿no? Como vimos, empieza en la preparación. Entonces, pues este es el tema de hoy. A mí me fascina. Dice, Jesús inició el movimiento, los discípulos lo multiplicaron y ahora nos toca a nosotros continuar. Y aunque el libro de Hechos termina con Pablo en prisión, la historia de la iglesia sigue hasta hoy. Es que vean, el mundo hay iglesia en todas partes del mundo, en todos los países. Eso ha sido gracias a los que otros han traído el evangelio. Pero ahorita nosotros es nuestro momento. Nosotros somos esta generación y nosotros somos el batallón de Dios aquí en la tierra. Somos sus soldados. Entonces es lo que tenemos nosotros que tener la mente bien clara, y así como estas personas eran así de asertivas, Jesús siempre tan asertivo en su ministerio, cada comentario tenía un poder, ¿no? Un para qué. No decía nada más cosas al aire, sino siempre tenía una intencionalidad. Así tenemos que ir caminando nosotros, buscando esa intencionalidad, buscando esa seguridad, esa certeza de que tenemos quien nos sustente, de que tenemos este soporte donde nos va a ir impulsando. Y nosotros, si queremos formar parte de esta cadena que ha sido todos estos años, todos estos siglos, entonces lo que tenemos que hacer es lo que hicieron los 12 discípulos con Jesús. A ver, yo sí me quedo cerquitita de ti. Si vas a llamar a alguien, llámame a mí. Yo sí quiero estar cerca. Yo sí quiero formar parte de los comprometidos, de los que nos van a tocar ver el reino de los cielos en acción. Entonces, de eso se trata. Ese es nuestro llamado hoy en día. Eso es a lo que estamos viendo. El bosque en global es eso. No es para nuestro propio beneficio. No es para que yo me sienta cómoda con mi milagro, ni para que yo me sienta cómoda con mi salud, lo que necesitamos es saber que formamos parte de este engranaje y no somos un árbol pelón, somos parte de algo mucho más grande, donde si lo vemos como un arbolito solo, nos vamos a caer, pero los arbolitos están agarrados de las raíces para que
no se caigan. Eso es lo que pasa en un árbol, en un bosque saludable. Las raíces están enraizadas. Precisamente Dios nos enseña tanto a través de la naturaleza, porque si está un árbol solito, viene un árbol y se caen, como los de los camellones, ¿no? Que se caen, porque no están agarrados en un bosque. Pero en un bosque es mucho más complicado, no se puede caer todo el bosque y todos están agarrados. A lo mejor habrá los que se rompen, pero están los otros para sostener. Todo el bosque tiene que estar bien fuerte, bien agarrado, cada quien haciendo su parte para que el evangelio se pueda seguir extendiendo. Ese es nuestro llamado hoy en día. Esa es la importancia del evangelismo y del discipulado. Es súper lindo que queramos vivir unas vidas bonitas nosotros, súper valioso, súper justificable, es normal, pero tenemos que saber, aún esa vida bonita que queremos es para darle gloria a Dios, es para poder compartir su nombre. Eso, cuando hagamos nosotros eso, es cuando vamos a estar realmente siendo unas piezas del rompecabezas, donde lo veamos y van a decir, este reino de Dios así va, esta piecita va acá. Y entonces es cuando nosotros no nada más vamos a sentir que pertenecemos en la iglesia, sino que pertenecemos en el reino de Dios. Y es cuando es tremendamente valioso. Este es el tema de hoy.